Después que me divorcié, escondí mi nuevo marido de mi nuera e hijo, dejando que se burlaran diciendo que había sido abandonada y moriría sola. Cuando ella se rió de mí frente a toda la familia, decidí revelar todo en su boda. Al ver quién era mi marido, se puso pálida. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante, pero antes de llegar a ese momento, necesito contarles cómo llegué a esta situación. Mi nombre es Elena Vázquez. Tengo 58 años, y hace 3 años mi mundo se desmoronó cuando mi esposo me dejó por una mujer 20 años menor. Después de 30 años de matrimonio, me encontré sola, con una casa vacía y un corazón destrozado. Mi hijo Carlos, de 32 años, parecía ser mi única luz en esa oscuridad. Cuando me propuso que él y su esposa, Sofía, vinieran a vivir conmigo para hacerme compañía, pensé que era la respuesta a mis oraciones. ¡Qué ingenua fui! Sofía tiene 28 años, es hermosa, ambiciosa y trabaja en una empresa importante del centro. Desde el primer día que puso un pie en mi casa, todo cambió. No fue algo dramático al principio, sino pequeños comentarios, miradas de desprecio, gestos que me hacían sentir como una extraña en mi propia casa. Elena, ¿podrías hacer menos ruido cuando caminas por las mañanas? Necesito dormir para rendir en el trabajo, me decía con una sonrisa falsa. Oh, Elena, sería mejor si no usaras esa ropa cuando vengan mis amigas. No queremos dar una mala impresión. Carlos, mi propio hijo, nunca me defendía. Cuando yo intentaba hablar con él sobre el comportamiento de Sofía, él me decía que estaba siendo demasiado sensible. Mamá, Sofía solo quiere que la casa se vea bien. No es nada personal. Pero sí era personal. Muy personal. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Sofía comenzó a reorganizar mi casa según sus gustos. Mis fotos familiares desaparecieron de la sala, reemplazadas por decoraciones modernas que ella había elegido. Mi sillón favorito, donde había pasado tantas tardes leyendo, fue movido al sótano porque no combinaba con la estética. Elena, ya que estás en casa todo el día, podrías ocuparte de la limpieza y la cocina, me decía Sofía mientras se arreglaba para ir al trabajo. Nosotros trabajamos y llegamos cansados. Es lo mínimo que puedes hacer. Y yo lo hacía. Cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa, mientras ella llegaba del trabajo quejándose de todo. La comida estaba muy salada. La casa no estaba lo suficientemente limpia. Había ruido cuando ella quería descansar. Mis propios amigos dejaron de visitarme. Sofía tenía la habilidad de hacerlos sentir incómodos con comentarios sutiles. Qué lástima que Elena esté tan sola últimamente. Supongo que a nuestra edad es difícil mantener amistades, decía delante de ellos, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las cenas familiares se convirtieron en sesiones de humillación disfrazadas de conversación casual. Elena, deberías pensar en apuntarte a esas clases de baile para seniors. Aunque, siendo realistas, ¿quién va a querer bailar con una mujer de tu edad?, comentaba Sofía mientras Carlos reía nerviosamente. El dinero también se convirtió en un tema constante. Aunque técnicamente vivían en mi casa sin pagar renta, Sofía siempre encontraba maneras de hacerme sentir como si fuera una carga. Elena, ¿podrías ayudarnos con los gastos del supermercado esta semana? Después de todo, tú también comes. Por las noches, cuando me acostaba en mi cama solitaria, podía escuchar sus risas desde su habitación. A veces, captaba fragmentos de conversación. Tu mamá es tan patética, decía Sofía. Da lástima verla intentando actuar como si todavía fuera relevante. Carlos nunca la contradecía. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de domingo. Habían invitado a los padres de Sofía a comer. Yo había pasado toda la mañana cocinando, limpiando, preparando todo para que la comida fuera perfecta. Cuando llegaron sus padres, Sofía me presentó de una manera que jamás olvidaré. Estos son mis suegros, María y Roberto, dijo Sofía a sus padres con naturalidad. Y ella es Elena, vive aquí con nosotros. Es muy útil para las tareas domésticas. No soy su empleada. Soy la dueña de esta casa, la madre de Carlos, pero en ese momento me sentí exactamente como Sofía quería que me sintiera. Invisible, irrelevante, una carga.
Durante la comida, fui relegada a servir y recoger platos mientras ellos conversaban como si yo no existiera. Cuando finalmente me senté a comer, ya todos habían terminado. Elena, dijo Sofía delante de todos, ¿podrías traer el postre? Y después lavar los platos, por favor. Queremos charlar en la sala. Sus padres me miraron con esa mezcla de lástima y incomodidad que ya conocía bien. Era la mirada que decía, pobrecita, qué vida tan triste debe tener. Esa noche, mientras lavaba los platos en silencio, tomé una decisión. Ya no podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo para recuperar mi dignidad, mi autoestima, mi vida. Lo que ellos no sabían era que ya había comenzado a reconstruir mi mundo en secreto. Durante los últimos meses, había conocido a alguien especial. Alguien que me veía como la mujer valiosa que siempre había sido, no como el estorbo en que Sofía me había convertido. Pero esa es una historia que contaré después. Por ahora, solo necesitaban saber que Elena Vázquez no se iba a quedar callada para siempre. Mientras terminaba de secar el último plato esa noche, pude escuchar a Sofía riéndose en la sala con sus padres. «Pobre Elena», decía entre risas. «Al menos ahora sirve para algo. Aunque sinceramente, no sé qué va a ser de ella cuando Carlos y yo tengamos nuestra propia casa. Probablemente termine en un asilo, sola como se merece». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero por primera vez en mucho tiempo, no me rompieron. Al contrario, me dieron la fuerza que necesitaba para lo que estaba por venir. Todo comenzó 6 meses después de que Carlos y Sofía se mudaran conmigo. Era un martes por la mañana, y había decidido salir de casa temprano para escapar de la rutina de humillaciones diarias. Necesitaba aire fresco. Necesitaba recordar que existía un mundo más allá de las 4 paredes donde me había convertido en una sombra. Caminé hasta el Parque Central, un lugar que solía visitar cuando era joven. Me senté en una banca cerca del lago, observando a las personas pasar. Familias con niños, parejas de ancianos caminando de la mano, personas con sus perros. Vida normal, vida que yo había olvidado que existía. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó una voz masculina suave. Levanté la vista y vi a un hombre de aproximadamente mi edad, tal vez un poco mayor, con cabello plateado y ojos amables. Vestía ropa sencilla pero limpia, pantalones oscuros y una camisa celeste. Tenía una sonrisa genuina, algo que hacía mucho no veía dirigido hacia mí. «No, por favor siéntese», respondí, sorprendida de escuchar mi propia voz después de días de casi no hablar en casa. «Soy Roberto», me dijo extendiéndome la mano. «Roberto Mendoza». «Elena Vázquez», respondí, y cuando estreché su mano, sentí algo que había olvidado. El simple placer de una interacción humana respetuosa. Comenzamos a conversar sobre cosas sencillas. El clima, los patos en el lago, los cambios en el barrio. Roberto tenía una manera de hablar que me hacía sentir escuchada, como si mis opiniones realmente importaran. No me preguntó por qué estaba sola o si tenía familia. Simplemente disfrutó de mi compañía. «Vengo aquí todas las mañanas», me confesó después de una hora de charla. «Mi esposa falleció hace 2 años, y este lugar nos gustaba mucho a los dos. Me trae paz. Lo siento mucho», dije sinceramente. «Debe ser muy difícil». «Lo es», admitió. «Pero uno aprende a seguir adelante». «¿Y usted, Elena? ¿Qué la trae por aquí?» Por un momento consideré mentir. Inventar alguna historia bonita sobre mi vida. Pero había algo en Roberto que me inspiraba honestidad. Necesitaba salir de casa, dije simplemente. A veces uno necesita recordar que existe un mundo donde puede respirar. Él asintió como si entendiera perfectamente, sin hacer preguntas incómodas. Esa fue la primera señal de que Roberto era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Comenzamos a encontrarnos regularmente en el parque, siempre a las 9 de la mañana, cuando Sofía ya se había ido al trabajo y Carlos aún dormía. Eran mis 2 horas de libertad al día. Roberto me contaba sobre su vida. Había sido viudo durante 2 años. Tenía hijos que vivían en otras ciudades y se había jubilado recientemente. Nunca mencionó de qué trabajaba exactamente, y yo nunca pregunté. En esos momentos, no importaba. Lo que importaba era cómo me hacía sentir. Valiosa, interesante, digna de atención y cariño. Y, «Elena,
Usted tiene una perspectiva muy sabia sobre la vida, me decía a menudo. Disfruto mucho nuestras conversaciones. Nadie me había dicho algo así en años. En casa, mis opiniones eran interrumpidas o ignoradas. Con Roberto, podía hablar sobre libros, sobre mis sueños de juventud, sobre mis miedos, y él escuchaba con genuino interés. Después de 2 meses de encuentros matutinos, Roberto me invitó a almorzar. Conozco un pequeño restaurante cerca de aquí, me dijo. Nada elegante, pero la comida es deliciosa y es tranquilo. ¿Le gustaría acompañarme? Mi primer impulso fue decir que no. ¿Qué pensaría Sofía si me veía con un hombre? Pero entonces recordé que Sofía trabajaba en el centro de la ciudad, lejos de ese barrio, y que yo tenía derecho a tener vida propia. Me encantaría, respondí. El almuerzo fue maravilloso. Roberto me trató como a una dama, me ayudó con la silla, pidió por las dos, se aseguró de que estuviera cómoda. Durante la comida, me preguntó sobre mi vida, mis gustos, mis experiencias, no como Sofía, que preguntaba para luego usar la información en mi contra, sino con curiosidad genuina. Elena, ¿puedo preguntarle algo personal?, dijo mientras tomábamos café. Por supuesto. Usted parece una mujer que ha vivido mucho, que tiene mucho que ofrecer. Pero a veces la veo con una tristeza en los ojos que me preocupa. ¿Está todo bien en casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie se había preocupado por mi bienestar en mucho tiempo. Es complicado, admití. Vivo con mi hijo y mi nuera, y a veces siento que estorbo en mi propia casa. Roberto frunció el ceño. Una mujer como usted nunca podría ser un estorbo. Si alguien la hace sentir así, entonces el problema no es suyo. Esas palabras me llegaron al corazón. Por primera vez en meses, alguien me estaba diciendo que yo valía, que merecía respeto. Nuestros encuentros se hicieron más frecuentes y más íntimos emocionalmente. Roberto me llevaba a museos pequeños, a cafeterías escondidas, a parques diferentes. Siempre lugares discretos donde yo pudiera relajarme sin preocuparme por encontrar conocidos. Una tarde, después de 4 meses de vernos, Roberto me tomó de la mano mientras caminábamos por un sendero arbolado. «Elena», me dijo deteniéndose, «espero no estar siendo demasiado atrevido, pero debo decírselo. Usted me ha devuelto la alegría de vivir. Pensé que después de perder a mi esposa, nunca volvería a sentir esto. Mi corazón se aceleró. Roberto, no necesita responder ahora», me interrumpió gentilmente. «Solo quería que supiera que la amo. Y si usted me permite, me gustaría cortejarla apropiadamente». Esa noche regresé a casa flotando en una nube. Por primera vez en años, me sentía viva, deseada, amada, pero la realidad me golpeó en cuanto crucé la puerta. «¿Dónde estabas?», me preguntó Sofía desde la cocina. «La casa es un desastre y no hay nada de cenar preparado». «Salí a caminar», respondí, tratando de mantener la calma. «¿A caminar hasta tan tarde? Elena, ya no tienes edad para estar vagando por ahí como una adolescente. La gente va a pensar cosas raras». Carlos salió de la sala. «Mamá, Sofía tiene razón. A tu edad deberías ser más responsable. Nosotros trabajamos todo el día y esperamos llegar a una casa ordenada». Sus palabras me dolieron, pero esta vez no me destrozaron, porque sabía que había alguien en el mundo que me veía de manera completamente diferente. Durante los siguientes meses, mi relación con Roberto se profundizó. Él me propuso matrimonio 6 meses después de nuestro primer encuentro, y yo acepté sin dudarlo. Nos casamos en una ceremonia civil pequeña, con solo 2 testigos que él conocía. Decidí mantener mi apellido de casada para evitar preguntas en casa. «¿Por qué no les cuentas a tu familia sobre nosotros?», me preguntó Roberto una tarde mientras caminábamos por el parque donde nos conocimos. «No están listos para entenderlo», le expliqué. «Mi nuera piensa que soy una mujer acabada, sin valor. Mi hijo la secunda en todo. Si les digo que me casé, van a pensar que es una locura de vieja». Roberto me tomó del brazo con ternura. «Elena, mi amor, tú no eres una locura de nadie. Eres una mujer hermosa, inteligente, cariñosa. Si ellos no pueden ver eso, es su pérdida». Llevaba mi anillo de bodas en una cadena bajo la ropa. Era mi secreto, mi tesoro escondido. Cada mañana, cuando salía de casa para encontrarme con Roberto,
Me sentía como si estuviera viviendo una doble vida. La Elena miserable que limpiaba y cocinaba para Sofía, y la Elena amada que paseaba de la mano de su esposo, pero sabía que algún día tendría que revelar la verdad. Solo estaba esperando el momento perfecto. La revelación llegó de la manera más inesperada. Había pasado ya 1 año desde que Roberto y yo nos conocimos, y 6 meses desde nuestro matrimonio secreto. Mi vida se había dividido en 2 mundos completamente opuestos: las mañanas y tardes de felicidad con mi esposo, y las noches de humillación en mi propia casa. Era un viernes por la tarde cuando Sofía llegó del trabajo más emocionada de lo usual. Yo estaba en la cocina preparando la cena, como siempre, cuando la escuché hablando por teléfono con una de sus amigas. «No puedes creer lo que pasó hoy en el trabajo», exclamaba mientras se paseaba por la sala. «Mi jefe me felicitó personalmente por el proyecto. Personalmente. Ese hombre es increíble, Andrea. Tan elegante, tan educado, tan perfecto». Me asomé discretamente desde la cocina. Sofía tenía los ojos brillantes mientras hablaba. «¿Te dije que es viudo?» «Sí. Su esposa murió hace unos años. Imagínate, un hombre así, tan exitoso, tan guapo para su edad, y está solo. Es el tipo de hombre que cualquier mujer querría tener al lado». Siguió hablando durante varios minutos, describiendo a su jefe con una admiración que nunca había mostrado por Carlos. Mencionó su gentileza, su manera de tratar a los empleados, su éxito empresarial. «Se llama Roberto Mendoza», dijo. «Es el CEO de toda la empresa. Puedes buscarlo en Internet, Andrea. Es todo un empresario. Tiene una fortuna impresionante, pero es tan sencillo, tan humilde». Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Roberto Mendoza, mi Roberto. Mi esposo secreto era el jefe de Sofía, el hombre que ella admiraba desde lejos, el hombre que según ella era demasiado bueno para cualquier mujer común. Durante los siguientes días, observé a Sofía con nuevos ojos. Cada tarde llegaba del trabajo hablando de Don Roberto, como le decía respetuosamente. Contaba anécdotas sobre su generosidad, sobre cómo había donado dinero para la obra de caridad de la empresa, sobre su manera elegante de vestir, sobre su educación y buenos modales. «Es el tipo de hombre que ya no existe», le decía a Carlos durante las cenas. «Un verdadero caballero. Ojalá todos los hombres fueran así». Carlos, obviamente, no se sentía muy cómodo con los elogios constantes de su esposa hacia otro hombre, pero Sofía era sutil. Siempre presentaba su admiración como algo profesional, como respeto hacia un jefe ejemplar. Hoy don Roberto me pidió que coordinara la reunión con los inversionistas japoneses. Me contó una tarde mientras yo doblaba su ropa. ¿Te imaginas? De entre todos los empleados me eligió a mí. Dice que tengo potencial para crecer en la empresa. Yo seguía doblando su ropa en silencio, pero por dentro mi corazón se hinchaba de orgullo. Mi esposo había reconocido las habilidades de Sofía. Había sido justo con ella profesionalmente. Eso hablaba muy bien del carácter de Roberto, pero también confirmaba algo que había comenzado a sospechar. Sofía sentía algo más que admiración profesional por mi esposo. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, la escuché hablando con su hermana por teléfono. «No, no es que esté enamorada de él», decía bajando la voz. «Es solo que es el tipo de hombre que una sueña tener. ¿Sabes lo que quiero decir? Exitoso, maduro, estable, guapo. Nada que ver con los hombres de nuestra edad que solo piensan en fútbol y cerveza». Mi sangre hirvió. Estaba hablando de mi esposo, comparándolo con su propio marido, mi hijo. «Claro que amo a Carlos», continuó, «pero a veces una no puede evitar preguntarse cómo sería estar con alguien así. Alguien que realmente tenga todo resuelto en la vida». Esa fue la gota que derramó el vaso. Sofía no solo me humillaba a diario, sino que además fantaseaba con mi esposo. El mismo hombre que ella consideraba demasiado bueno para cualquier mujer, estaba casado conmigo, la mujer a quien ella trataba como un estorbo. La ironía era deliciosa y al mismo tiempo dolorosa. Al día siguiente, cuando me encontré con Roberto en nuestro café favorito, le conté lo que había descubierto. «Mi amor», le dije tomando su mano, «necesito contarte algo. Mi nuera trabaja en tu empresa». Roberto alzó las cejas sorprendido. «¿En serio? ¿Cómo se llama?»
Sofía Herrera de Vázquez. Trabaja en el departamento de marketing. Roberto sonrió. Claro que la conozco. Es muy eficiente, tiene buenas ideas. Es una de nuestras empleadas más prometedoras. Hizo una pausa. Espera, ¿ella es tu nuera? ¿La misma que te trata mal? Asentí. La misma que piensa que soy una mujer acabada, que va a morir sola, que no sirvo para nada más que limpiar y cocinar. La expresión de Roberto cambió completamente. Su rostro se endureció de una manera que nunca había visto. Elena, esa mujer habla maravillas de mí en el trabajo. Siempre es respetuosa, casi reverencial. Si supiera que la mujer a quien maltrata es mi esposa. No, le dije rápidamente. No quiero que interfieras en el trabajo. Quiero manejar esto a mi manera. ¿Qué tienes en mente?, me preguntó con curiosidad. Sonreí por primera vez con verdadera malicia. Paciencia, mi amor. Solo necesito paciencia. Esa misma semana, Sofía llegó a casa con una noticia que cambiaría todo. Elena, me dijo mientras yo preparaba café. Carlos y yo hemos decidido casarnos por la iglesia. Queremos una ceremonia grande, elegante. Y como tú no tienes muchas responsabilidades, pensamos que podrías ayudarnos a organizarla. Casi se me cayó la taza de café. ¿Organizarla? Sí, ya sabes. Hacer las llamadas, coordinar los proveedores, ese tipo de cosas. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hacemos por ti. Te damos un techo, comida, compañía. Es hora de que contribuyas de verdad a esta familia. Carlos apareció en ese momento. Es una gran idea, mamá. Sofía merece una boda hermosa. Y tú tienes tiempo de sobra para ayudar. Los miré a ambos y sonreí. Por supuesto que los ayudaré. Será un placer organizar tu boda, Sofía. Sofía pareció sorprendida por mi actitud positiva. Probablemente esperaba resistencia o quejas. Perfecto, dijo. Queremos que sea en 6 meses. Algo elegante, con muchos invitados. Quiero que toda la gente importante esté ahí, incluyendo a mi jefe y algunos compañeros del trabajo. Mi sonrisa se hizo más amplia. ¿Tu jefe estará invitado? Por supuesto. Don Roberto es una persona muy importante. Su presencia le dará prestigio a nuestra boda. Entonces será una boda perfecta, dije con sinceridad. Esa noche, cuando ellos se fueron a dormir, me senté en mi cama y pensé en lo que acababa de suceder. Sofía acababa de darme la oportunidad perfecta. Ella misma había invitado a mi esposo a su boda, sin saber que estaba invitando a su propia humillación. Durante las siguientes semanas, me dediqué completamente a organizar la boda. Contraté a los mejores proveedores. Reservé el salón más elegante de la ciudad. Coordiné cada detalle. Sofía estaba encantada con mi trabajo. Elena, debo admitir que lo estás haciendo muy bien, me dijo una tarde mientras revisábamos las invitaciones. Tienes buen gusto para estas cosas. Gracias, respondí. Solo quiero que tengas la boda de tus sueños. Y lo decía en serio, porque la boda de sus sueños se convertiría en la pesadilla de su despertar. Mientras tanto, Roberto y yo habíamos decidido mantener nuestro matrimonio en secreto hasta el día de la boda. Él estaba tan emocionado como yo por la revelación que se avecinaba. Mi amor, me dijo una tarde, esto va a ser épico, pero ¿estás segura de que quieres hacerlo de esta manera? Completamente segura, respondí. Sofía ha pasado meses hablando de lo inalcanzable que eres, de lo imposible que sería para cualquier mujer común conquistarte. Es hora de que sepa que la mujer acabada, a quien desprecia, logró lo que ella solo puede soñar. El día se acercaba, y yo contaba las horas para mi momento de gloria. Los meses previos a la boda fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, disfrutaba secretamente organizando cada detalle, sabiendo que estaba preparando el escenario perfecto para mi venganza. Por otro lado, las humillaciones de Sofía se intensificaron de manera brutal. Elena, ¿ya confirmaste la asistencia de don Roberto?, me preguntaba constantemente. Es muy importante que él esté ahí. Su presencia va a darle un nivel completamente diferente a nuestra boda. Sí, Sofía, tu jefe confirmó su asistencia. Le respondía con una sonrisa que ella interpretaba como servilismo, pero que en realidad era pura anticipación. Perfecto. Cuando él vea lo elegante que es nuestra celebración, se va a dar cuenta del tipo de familia que somos. Gente de clase, no como esas mujeres desesperadas que seguramente lo persiguen todo el tiempo. La ironía me mataba.
Sofía no tenía idea de que la mujer desesperada ya había conquistado a su admirado jefe hacía más de un año. Una tarde, mientras revisábamos los arreglos florales, Sofía se puso particularmente cruel. Elena, cuando lleguen los invitados, especialmente don Roberto y la gente importante, necesito que te mantengas en segundo plano. No queremos que la gente piense cosas raras sobre nuestra familia. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ya sabes, que somos el tipo de familia que mantiene a parientes problemáticos. Don Roberto viene de una familia muy tradicional, muy educada. No quiero que piense que venimos de un ambiente complicado. Carlos estaba presente durante esta conversación y no dijo una palabra en mi defensa. Mi propio hijo asintió cuando su esposa me clasificó como pariente problemático. Entiendo perfectamente, dije con calma. No te preocupes, Sofía. Ese día sabrán exactamente qué tipo de familia somos. Durante esas semanas, las conversaciones sobre Roberto se volvieron obsesivas. Sofía no podía pasar un día sin mencionar algo sobre él. Hoy don Roberto llevaba un traje gris que le quedaba perfecto. Me contaba mientras yo lavaba su ropa. Ese hombre tiene un estilo impecable. Y es tan educado, Elena. Cuando me saludó esta mañana, me dijo: «Buenos días, señora Sofía. Espero que tenga un día excelente». ¿Puedes creer esa elegancia? Yo sonreía porque sabía exactamente lo educado y caballeroso que era Roberto. Cada mañana me decía cosas mucho más hermosas que un simple saludo de trabajo. Y lo mejor de todo, continuó Sofía, es que es viudo. No tiene una esposa molesta dando vueltas, tratando de controlar todo lo que hace. Está libre, disponible. Aunque siendo realistas, un hombre así nunca se fijaría en mujeres comunes como nosotras. ¿Como nosotras?, pregunté. Bueno, como yo. Tú ya estás fuera de toda posibilidad, obviamente. Pero incluso yo, que soy joven y tengo mi carrera, sé que estoy en una liga completamente diferente a la suya. Él necesita una mujer sofisticada, culta, de su nivel social, no cualquier mujer. Cada palabra era como una puñalada, pero también como combustible para lo que se venía. Una semana antes de la boda, Sofía organizó su despedida de soltera. Por supuesto, no fui invitada, pero me pidió que preparara bocadillos para sus amigas. Elena, haz esas cosas que sabes hacer. Nada muy elaborado, solo algo para picar mientras las chicas y yo conversamos. Y por favor, una vez que traigas la comida, déjanos solas. No queremos que te sientas incómoda escuchando conversaciones de mujeres más jóvenes. Preparé bandejas hermosas de canapés, pequeños sándwiches y postres delicados. Cuando las llevé a la sala, pude escuchar parte de la conversación. «Sofía, tienes mucha suerte de trabajar tan cerca de don Roberto», decía a una de sus amigas. «¿No te da tentación a veces?» Sofía se rió. «Ay, por favor. Ese hombre está en otro nivel completamente. Pero no voy a negar que disfruto verlo todos los días. Es como tener una obra de arte en la oficina». «¿Crees que alguna vez se vuelva a casar?», preguntó otra amiga. «Sinceramente, no sé qué mujer podría estar a su altura. Tendría que ser alguien excepcional, educada, elegante, sofisticada. Definitivamente no una mujer común y corriente». Cuando salí de la sala con la bandeja vacía, las escuché reírse. «Al menos Sofía tiene buen gusto para admirar hombres», dijo una de ellas. «No como su suegra, que probablemente nunca ha estado cerca de un hombre de verdadera clase». Sus carcajadas me siguieron hasta la cocina. Esa misma noche, después de que las amigas se fueron, Sofía se acercó a mí en la cocina. «Elena, necesito hablar contigo sobre algo importante», me dijo con una seriedad que no le había visto antes. «Dime, el día de la boda, cuando llegue don Roberto, quiero que seas especialmente discreta. Él no conoce mucho sobre nuestra situación familiar, y prefiero que siga siendo así». «¿Qué situación familiar?», pregunté. Sofía suspiró como si fuera obvio. «Ya sabes, que vives aquí porque no tienes dónde más ir, que dependes de nosotros para todo. No es que me avergüence de ayudarte, pero...». «Bueno, la gente como don Roberto no está acostumbrada a este tipo de caridad familiar». La palabra caridad me golpeó como una bofetada. Según Sofía, mi presencia en mi propia casa era un acto de caridad de su parte. «Entiendo perfectamente», le dije. «No te preocupes, Sofía. Don Roberto va a entender perfectamente cuál es mi lugar en esta familia». El día antes de la boda,
Mientras terminaba los últimos preparativos, recibí una llamada de Roberto. «Mi amor, ¿estás lista para mañana?», me preguntó con ternura. «Más que lista», respondí. «¿Y tú? ¿Nervioso por conocer oficialmente a mi familia?». Roberto se rió. «Un poco, pero sobre todo emocionado. Elena, mañana vas a recuperar tu dignidad de una vez por todas. Espero que Sofía recuerde este día por el resto de su vida», dije. «Oh, créeme, lo va a recordar. Todos lo van a recordar». Esa noche, mientras me acostaba, pude escuchar a Sofía y Carlos hablando en su habitación. «Mañana va a ser perfecto», decía Sofía. «Don Roberto va a ver que somos una familia exitosa, elegante. Va a entender por qué valgo la pena como empleada». «¿Y mi mamá?», preguntó Carlos. «Tu mamá va a comportarse. Le dejé muy claro que necesita mantenerse en su lugar. Después de mañana, espero que entienda definitivamente cuál es su rol en esta casa. A veces pienso que somos muy duros con ella», murmuró Carlos. «Carlos, tu mamá necesita estructura. Necesita sentirse útil. Si la dejamos creer que es más importante de lo que es, se va a hacer ilusiones falsas sobre su vida. Es mejor que entienda la realidad. Es una mujer mayor, sola, que depende de nosotros. Mientras más rápido lo acepte, más feliz va a ser». Me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en esas palabras. Ilusiones falsas sobre mi vida. Si Sofía supiera cuál era mi verdadera realidad, cuáles eran mis verdaderas ilusiones hechas realidad, al día siguiente sería el día más satisfactorio de mi vida. Después de meses de humillaciones, mentiras y desprecios, finalmente toda la verdad saldría a la luz. Y la expresión en la cara de Sofía cuando descubriera que la mujer acabada había conquistado al hombre de sus sueños sería impagable. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado, el salón lucía espectacular, y yo me sentía más preparada que nunca para lo que estaba a punto de suceder. Me levanté temprano y me arreglé con especial cuidado. Elegí un vestido azul marino elegante que Roberto me había regalado. Me peiné de manera sofisticada y me maquillé sutilmente. Cuando me miré en el espejo, vi a la mujer que realmente era, Elena Vázquez de Mendoza, esposa de un hombre exitoso y respetado. «Elena», me gritó Sofía desde su habitación, «¿ya tienes lista la ropa que te dije que te pusieras?». La noche anterior, Sofía había seleccionado mi atuendo. Un vestido gris opaco, zapatos viejos y ningún accesorio llamativo. Algo discreto, había dicho, que no llame la atención. «Sí, Sofía», respondí. «Todo está listo». Pero no me iba a poner lo que ella había elegido. Hoy era mi día. Llegamos al salón 2 horas antes de la ceremonia. Sofía estaba radiante con su vestido de novia, pero también extremadamente nerviosa. «¿Ya confirmaste que don Roberto viene?», me preguntó por 10ª vez esa mañana. «Sí, Sofía. Tu jefe estará aquí». «Perfecto. Elena, recuerda lo que hablamos. Cuando él llegue, mantente alejada. No queremos que piense que somos el tipo de familia que, bueno, ya sabes». Los invitados comenzaron a llegar. Sofía saludaba a cada uno con una sonrisa perfecta, especialmente a sus compañeros de trabajo. Les presentaba a Carlos con orgullo, mencionaba detalles sobre la elegancia del salón. Se aseguraba de que todos notaran lo bien organizada que estaba la boda. Mi suegra me ayudó con los preparativos. Les decía de manera casual. Es muy buena para estas cosas domésticas. Yo circulaba discretamente entre los invitados, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Algunos me saludaban cordialmente, otros me miraban con esa expresión de lástima que ya conocía bien. La pobre suegra que vivía de la caridad de los jóvenes. 1 hora antes de la ceremonia, vi llegar a Roberto. Mi corazón se aceleró. Vestía un traje negro impecable. Se veía distinguido, elegante, exactamente como el exitoso empresario que era. Algunos invitados lo reconocieron inmediatamente y se acercaron a saludarlo con respeto. Sofía casi se desmaya cuando lo vio entrar. «¡Don Roberto!», exclamó acercándose a él rápidamente. «No puede imaginar lo honor que es tenerlo aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial». Roberto sonrió cordialmente. «El placer es mío, Sofía. Felicitaciones. Todo se ve hermoso». «Gracias, gracias. La verdad es que me he esforzado mucho para que todo sea perfecto». «Bueno,
Mi suegra me ayudó con algunos detalles menores, agregó rápidamente, como si mi contribución fuera insignificante. Durante la ceremonia, me senté en la parte de atrás del salón, tal como Sofía había sugerido. Roberto estaba en una de las primeras filas, entre los invitados importantes. Ocasionalmente nuestras miradas se cruzaban y él me sonreía discretamente. La ceremonia fue hermosa. Sofía se veía radiante, Carlos parecía feliz, y todo transcurrió sin problemas. Pero yo sabía que lo mejor estaba por venir. Durante el cóctel, Sofía no se separaba de Roberto. Le presentaba a todos los invitados importantes. Le contaba sobre sus proyectos en la empresa. Se aseguraba de que tuviera la mejor atención. Don Roberto, debe conocer a mis padres, decía llevándolo de un grupo a otro. Papá, mamá, él es mi jefe, el señor Roberto Mendoza. Es el CEO de toda la empresa donde trabajo. Los padres de Sofía se mostraron impresionados y ligeramente intimidados. Roberto, como siempre, fue cordial y amable con todos. Mientras tanto, yo observaba desde la distancia. Algunas personas me preguntaban quién era, y cuando les decían que era la suegra, me miraban con esa mezcla de compasión y incomodidad. Pobrecita. Escuché que alguien susurraba. Se ve tan sola. Debe ser difícil estar en estas fiestas cuando una no tiene pareja. Cuando llegó la hora de la cena, Sofía había organizado las mesas de manera estratégica. Roberto estaba en la mesa principal, junto con los familiares más importantes y los invitados de honor. Yo estaba relegada a una mesa en el fondo, con algunos conocidos lejanos y personas mayores. Durante la cena, el padre de Sofía se levantó para dar un discurso. Queridos amigos y familiares, comenzó. Este es un día de gran alegría para nuestra familia. Ver a nuestra hija Sofía tan feliz, tan realizada, es el mejor regalo que podemos recibir como padres. Habló sobre los logros de Sofía, sobre su exitosa carrera, sobre lo orgullosos que estaban de ella. Mencionó a Carlos y sus cualidades como esposo. Agradeció a todos los presentes por acompañarlos. Luego fue el turno de Carlos. Mi hijo se levantó con una copa en la mano. Quiero agradecer a todos por estar aquí, dijo. Especialmente quiero agradecer a los padres de Sofía por criar a una mujer tan extraordinaria. Y por supuesto, a mi mamá, que nos ayudó con la organización de esta boda. Unas cuantas personas aplaudieron educadamente cuando me mencionó, pero era obvio que mi contribución se veía como algo menor, un favor que había hecho desde mi posición de dependencia. Finalmente, llegó el momento de Sofía. Se levantó radiante, con la copa en alto, y comenzó su discurso. Amigos, familia, colegas, dijo con voz clara y fuerte. Este es el día más feliz de mi vida. Pero no solo por casarme con Carlos, sino por tener a todas las personas importantes en mi vida aquí conmigo. Miró directamente hacia Roberto. Especialmente quiero agradecer a mi jefe, don Roberto Mendoza, por honrarnos con su presencia. Trabajar para usted ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera. Usted representa todo lo que una mujer admira en un hombre. Éxito, elegancia, clase. Es un ejemplo para todos nosotros. Roberto asintió cordialmente, pero yo pude notar una ligera incomodidad en su expresión. Sofía continuó. También quiero agradecer a Elena, mi suegra, por ayudarnos con los preparativos. Aunque sabemos que su situación no es la ideal, que vive sola sin compañía, que depende de nosotros para muchas cosas, al menos hoy pudo ser útil organizando esta celebración. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Algunos invitados me miraron con expresiones de pena y vergüenza ajena. Todos sabemos que Elena va a pasar el resto de su vida sola, continuó Sofía con una sonrisa cruel. A su edad, después de su divorcio, las posibilidades de encontrar compañía son, bueno, seamos realistas, son inexistentes. Pero al menos hoy, al menos en esta ocasión especial, pudo contribuir a la felicidad de nuestra familia. El silencio en el salón era sepulcral. Yo podía sentir todas las miradas sobre mí, mezcla de compasión, vergüenza y shock por la crueldad de las palabras de Sofía. Roberto se había puesto rígido en su asiento. Su expresión había cambiado completamente. Sofía alzó su copa una vez más. Así que brindemos por el amor, por la familia, por tener a las personas correctas en nuestras vidas y por aceptar el lugar que cada uno ocupa en este mundo. Fue en ese momento que decidí levantarme.
El silencio se hizo aún más profundo cuando me puse de pie. Sofía me miró con sorpresa y una ligera molestia. «Elena, ¿qué haces?», me preguntó con una sonrisa forzada. «Sofía», dije con voz clara y fuerte. «Muchas gracias por ese hermoso discurso. Has sido muy honesta sobre mi situación. Ahora me gustaría ser igual de honesta contigo». Caminé lentamente hacia el frente del salón. Los invitados me seguían con la mirada, confundidos por lo que estaba sucediendo. «Has hablado mucho sobre la soledad, sobre las mujeres que no tienen compañía, sobre aceptar el lugar que cada uno ocupa en este mundo», continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Sofía me miraba con creciente alarma. Carlos se había levantado a medias de su asiento. «Pero antes de que todos brindemos por eso», dije llegando al centro del salón, «me gustaría presentarles a alguien muy especial». Miré directamente a Roberto, que me sonrió con orgullo y amor. «Me gustaría que todos conozcan a mi esposo». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras todos los invitados me miraban con expresiones de shock y confusión. «Roberto, mi amor», dije extendiendo mi mano hacia él. «¿Podrías acompañarme, por favor?». Roberto se levantó con la elegancia que lo caracterizaba y caminó hacia mí. Cuando tomó mi mano, pude sentir la electricidad que recorrió el salón. Los murmullos comenzaron inmediatamente. «¿Es él? ¿Don Roberto? ¿Está casada?», se escuchaba entre los invitados, pero la reacción que más me interesaba era la de Sofía. Su cara había pasado del rosa del rubor al blanco pálido en cuestión de segundos. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos enormes clavados en Roberto y en mí, como si estuviera viendo una aparición. «Amigos», dijo Roberto tomando el micrófono con naturalidad, «permítanme presentarme apropiadamente. Soy Roberto Mendoza, y tengo el inmenso honor de ser el esposo de Elena». Un murmullo de shock recorrió todo el salón. Algunos invitados que conocían a Roberto por su reputación empresarial se levantaron ligeramente de sus asientos, incrédulos. «Elena y yo nos casamos hace 6 meses», continuó Roberto, mirándome con ternura. «Ha sido el periodo más feliz de mi vida desde que perdí a mi primera esposa. Esta mujer extraordinaria me devolvió la fe en el amor y la esperanza en el futuro». Carlos había quedado completamente paralizado. Su tenedor seguía suspendido en el aire, a medio camino hacia su boca, como si el tiempo se hubiera detenido para él. «Durante estos meses», siguió Roberto, «Elena me ha contado sobre su familia, sobre cómo vive en su propia casa, cuidando y manteniendo a su hijo adulto y su nuera. Me ha hablado sobre su generosidad, sobre cómo organizó esta hermosa boda pagando cada detalle de su propio bolsillo». Los murmullos se intensificaron. Algunos invitados comenzaron a unir las piezas, recordando los comentarios de Sofía sobre mi supuesta dependencia económica. «Lo que más admiro de mi esposa», continuó Roberto con voz firme, «es su paciencia, su capacidad de soportar humillaciones en silencio, de mantener la dignidad incluso cuando otros intentan quitársela». Roberto miró directamente a Sofía, que seguía pálida como un papel. «Elena me ha contado sobre una nuera que trabaja en mi empresa», dijo, y yo pude ver cómo Sofía se encogía literalmente en su silla. «Una nuera que constantemente habla maravillas de mí en el trabajo, que me admira profesionalmente, que considera que soy un ejemplo de lo que todo hombre debería ser». La cara de Sofía ahora no solo estaba pálida, sino que había adquirido un tinte verdoso. Sus manos temblaban visiblemente. «Es irónico», continuó Roberto, «cómo esa misma persona que me respeta tanto en la oficina puede tratar con tal desprecio a la mujer que amo en casa. La mujer que, según ella, está condenada a morir sola, resulta ser mi compañera de vida». Algunos invitados comenzaron a mirar a Sofía con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el disgusto. Los comentarios susurrados se intensificaron. «Roberto», dije tomando el micrófono, «gracias por esas palabras hermosas, pero hay algo más que nuestros invitados deberían saber». Miré alrededor del salón, asegurándome de tener la atención de todos. Esta casa donde Sofía y Carlos viven, donde me han tratado como una carga, como una dependiente, es mi casa. La compré hace 15 años con el dinero de mi divorcio.
Ellos viven ahí sin pagar renta, mientras me hacían creer que me estaban haciendo un favor al permitirme quedarme. El shock en las caras de los invitados era palpable. Carlos finalmente reaccionó, dejando caer el tenedor que había estado sosteniendo todo este tiempo. «Mamá», murmuró, pero su voz se perdió en el murmullo general. «Además», continué, «esta hermosa boda que tanto ha disfrutado Sofía, cada flor, cada plato, cada detalle, fue pagado con mis ahorros. Los mismos ahorros que, según ella, no existen porque soy una mujer acabada sin recursos». Sofía finalmente encontró su voz. «Elena, esto no puede ser real», tartamudeó. «Don Roberto, seguramente hay algún malentendido». Roberto se acercó a ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No hay ningún malentendido, Sofía. Elena es mi esposa, y después de escuchar cómo la has tratado todos estos meses, creo que tenemos algunas cosas que discutir el lunes en la oficina». El color que había regresado momentáneamente a la cara de Sofía se desvaneció otra vez. «Don Roberto, yo no sabía. Nunca habrías qué», preguntó Roberto con una calma peligrosa. «¿Nunca habrías tratado mal a mi esposa si hubieras sabido quién era? ¿Eso significa que está bien maltratar a las personas mientras creas que no tienen quien las defienda?» El silencio en el salón era absoluto. Todos esperaban la respuesta de Sofía, pero ella solo podía abrir y cerrar la boca sin emitir sonido. Fue entonces cuando la envidia pura se apoderó de su expresión. Miró a Roberto, luego me miró a mí, y pude ver el momento exacto en que la realidad la golpeó completamente. La mujer a quien había despreciado, a quien había tratado como un estorbo, había conquistado al hombre que ella consideraba perfecto, inalcanzable, demasiado bueno para cualquier mujer común. Y no solo eso, sino que ese hombre la amaba, la respetaba, la defendía públicamente. «No es justo», susurró Sofía, y por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas reales en sus ojos, no lágrimas de tristeza, sino de pura envidia y frustración. «No es justo que usted, que ella, ¿qué?», preguntó Roberto. «¿Que una mujer inteligente, generosa y hermosa haya encontrado el amor? ¿Que alguien finalmente la valore como se merece?» Los padres de Sofía se levantaron de sus asientos, claramente incómodos y avergonzados por el comportamiento de su hija. El padre de Sofía se acercó a nosotros. «Señor Mendoza, señora Elena», dijo con voz temblorosa. «Nosotros no sabíamos. Sofía nunca nos contó. Por favor, acepten nuestras disculpas más sinceras». «No tienen nada que disculparse», respondí gentilmente. «Ustedes no fueron quienes me trataron mal». Roberto tomó mi mano y la besó delicadamente. «Elena, amor mío, creo que es hora de que nos vayamos. Esta celebración ya cumplió su propósito». Comenzamos a caminar hacia la salida, pero me detuve y me volví hacia Sofía una última vez. «Sofía», dije con calma, «durante meses me dijiste que debía aceptar mi lugar en el mundo. Tenías razón. Mi lugar es al lado de un hombre que me ama, me respeta y me valora. Mi lugar es en una casa donde soy tratada como la reina que Roberto dice que soy. Mi lugar no es siendo humillada por una nuera envidiosa que fantasea con mi esposo». Sofía comenzó a llorar abiertamente, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de envidia pura al darse cuenta de que había perdido no solo a la mujer que mantenía su estilo de vida, sino también cualquier fantasía que hubiera tenido sobre Roberto. Carlos finalmente se acercó a nosotros. «Mamá, espera, por favor. Yo no sabía. Nunca me di cuenta». «Carlos», le dije con tristeza, «eres mi hijo y siempre te amaré. Pero permitiste que tu esposa me tratara como basura en mi propia casa. Cuando estés listo para una conversación real, para una disculpa real, ya sabes dónde encontrarme». Roberto y yo salimos del salón tomados de la mano, mientras detrás nuestro el murmullo de los invitados se intensificaba. Podía imaginar las conversaciones que se desarrollarían durante el resto de la noche. En el auto, Roberto me tomó la mano. «¿Cómo te sientes, mi amor?» «Libre», respondí sin dudarlo. Por primera vez en años, completamente libre. «¿Y qué vamos a hacer ahora?», sonreí mirando por la ventana. «Ahora vamos a casa, a nuestra casa, y vamos a vivir la vida que merecemos, rodeados de amor y respeto». 3 meses después, Carlos apareció en la puerta de la mansión de Roberto. Venía solo, sin Sofía. Sus ojos estaban rojos,
Había perdido peso. Se veía completamente derrotado. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «¿podemos hablar?». Lo invité a pasar. Durante las siguientes 2 horas, Carlos me contó cómo su vida se había desmoronado después de la boda. Sofía había renunciado a su trabajo por la vergüenza, pero no había podido encontrar otro empleo en la ciudad. Su matrimonio se estaba desintegrando bajo el peso de la realidad financiera y la humillación pública. «Mamá», me dijo finalmente, con lágrimas en los ojos, «perdóname. Fui un hijo terrible. Dejé que Sofía te tratara mal, y peor aún, yo mismo te traté mal. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas». Miré a mi hijo, al hombre que había criado con tanto amor, y sentí que mi corazón comenzaba a sanarse. «Carlos», le dije tomando sus manos, «siempre serás mi hijo. Pero si queremos reconstruir nuestra relación, tiene que ser basada en respeto mutuo. Ya no soy la mujer que acepta migajas de amor y atención». «Lo entiendo», asintió. «¿Crees que podrías darme otra oportunidad?» «Por supuesto», le respondí. «Pero esta vez, las cosas serán diferentes. Esta vez soy Elena Mendoza, una mujer que conoce su valor». Roberto apareció en el salón en ese momento, y Carlos se levantó nerviosamente. «Don Roberto, señor Mendoza». «Yo, Carlos», dijo Roberto con firmeza, pero sin hostilidad. «Tu madre tiene el corazón más grande del mundo. Si ella te perdona, yo respetaré su decisión. Pero nunca más permitiré que nadie la trate como tú y tu esposa lo hicieron». «Lo entiendo», murmuró Carlos, «y le aseguro que nunca volverá a pasar». Esa noche, mientras Roberto y yo cenábamos en nuestra terraza con vista al jardín, reflexioné sobre todo lo que había pasado. «¿Te arrepientes de algo?», me preguntó Roberto. «De nada», respondí sin dudar. «Al contrario, le agradezco a Sofía por mostrarme quién era realmente. Si no hubiera llegado a ser tan cruel, tal vez nunca habría encontrado el valor para cambiar mi vida». «¿Y el futuro?», preguntó tomando mi mano. «El futuro es nuestro», dije sonriendo. «Soy Elena Mendoza, esposa de un hombre maravilloso, dueña de mi propia vida, y finalmente libre de vivir con la dignidad que siempre merecí». Roberto levantó su copa de vino. «Por Elena Mendoza», dijo, «la mujer más fuerte y valiente que conozco». Brindamos bajo las estrellas, en nuestra casa, en nuestra vida nueva, donde el amor y el respeto no eran lujos, sino la base de todo. Y en algún lugar de la ciudad, en una casa que ya no era mía, Sofía probablemente seguía despierta, consumida por la envidia de saber que la mujer que había despreciado tenía exactamente la vida que ella solo podía soñar. Pero eso ya no era mi problema. Yo había encontrado mi lugar en el mundo, y ese lugar era exactamente donde estaba, amada, respetada y completamente libre.